sobre el concepto de precios de transferencia. Bien, si hablamos en un sentido puramente técnico, el precio de transferencia no es otra cosa que lo que cobra una parte de una organización a otra parte de la misma organización. Claro, ustedes están pensando que cuando hablamos de una corporación transnacional, esta se divide en una gran cantidad de subsidiarias y cada subsidiaria es una razón social independiente con un número de identificación tributaria independiente y por lo tanto lo que se cobran de una a otra debería fijarse a valor de mercado y reflejar al final del día una ganancia o una pérdida que respete las reglas de mercado. Hasta ahí no hay nada en lo que yo discrepe. Sin embargo, lo que deben considerar es que en la técnica corporativa realmente las operaciones que dejan una ganancia o una pérdida son las que se hacen con terceros, es decir, con clientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo soy una corporación transnacional que decido mover recursos entre varios países a través de empresas vinculadas, muy probablemente lo esté haciendo para generar un escenario de eficiencia. ¿Y cuándo es que voy a tener un resultado real? Cuando yo le venda mi producto final al cliente, cuando yo le venda el reloj al cliente, cuando yo venda el carro ya producido al cliente, cuando yo le venda las zapatillas al cliente final, no antes. Entonces, ¿qué sucede con los precios de transferencia? ¿No? Para efectos tributarios ha surgido toda una idea satanizada de lo que es el intercambio, ¿no?, que hacen las partes que pertenecen a una sola organización. Ahora, en estricto, lo que debe perseguir la norma tributaria es la deslocalización de rentas, no privilegiar la aplicación absoluta de la regla de valor de mercado. ¿Y cómo funciona esto? Muy sencillo. Cuando ustedes tienen una operación o un grupo de operaciones vinculadas, lo que deben observar para ver si aplica el régimen, y cuando hablo de aplicar el régimen, hablo en concreto de hacer un ajuste por precio de transferencia, porque aplicar el régimen sin hacer ajustes es bailar sin música. Entonces, en concreto, la aplicación del régimen es igual a aplicación de ajustes por precio de transferencia por parte de la administración tributaria. Muy bien. Cuando tienen operaciones vinculadas, lo que ustedes tienen que ver es si efectivamente el valor y la configuración de esas operaciones sirvió para ¿qué? Para desviar resultados hacia una empresa vinculada de manera tal que se disminuya o se anule la recaudación, ¿no?, por parte del fisco de un determinado país. En nuestro caso, el fisco peruano. Entonces, si tenemos una empresa peruana que realiza operaciones con otras empresas vinculadas peruanas, lo lógico y lo primero que vamos a ver es si una empresa que tiene pérdidas arrastrables le está facturando al resto de empresas del grupo que tienen rentas. Entonces, en ese caso, prácticamente podemos decir que a todas luces se está dando una, digamos, manipulación indebida de precios de transferencia para llevar las rentas a la empresa que tiene pérdidas. ¿Qué sucede en la práctica? Que ustedes van a ver una serie de negocios complejos que realizan multiplicidad de operaciones y que muchas veces se ven en la necesidad de realizar una serie de estudios
altamente complejos, que requieren fórmulas y, tremendamente complicadas, ¿no? Con logaritmos interminables y consideraciones muy amplias. Pero lo que me llama la atención es que es correcto pensar en que la formalidad del sistema de precio de transferencia requiere cumplir la presentación de los reportes. Sí, pero el inicio, cómo deben empezar las cosas, cómo debe ser, eh, digamos, el primer punto para considerar en todo el sistema de análisis de precio de transferencia es: esta empresa que es materia de análisis está deslocalizando rentas de forma tal que el fisco peruano no puede cobrar lo que realmente le corresponde. Ahí está el punto, ¿no?, de partida, el punto real de partida en el tema de precios de transferencia. No en la complejidad de los miles métodos, las metodologías, fórmulas y logaritmos de los sistemas que existen. Eso es secundario, eso es un segundo momento, ¿no? El play de honor lo da el analista que dice: ajá, acá tenemos operaciones de esta empresa que ha llevado a sacar rentas y ponerlas en otras empresas, ¿no?, satelitales, de forma que su recaudación, digamos, su factura tributaria al final del ejercicio va a ser menor a lo que le corresponde. Ahí hay un punto de preocupación. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con, digamos, el aspecto de fondo de los precios de transferencia, ¿no? En materia tributaria, como habíamos dicho, el sistema está pensado ¿para qué? Para darle una herramienta al fisco que le permita analizar y decir: no, en este caso consideramos que la entidad o el grupo corporativo ha utilizado operaciones vinculadas para, por ejemplo, enviar rentas a una empresa con pérdidas o enviar rentas a una empresa del exterior y así pagar, ¿no?, una menor carga tributaria del impuesto de la renta corporativo en el país. Ese es el supuesto que se combate en materia de precio de transferencia. El aspecto formal es un aspecto anexo y complementario, y ahí están todos los reportes y todas las metodologías. Pero si primero no hemos hecho la vista, digamos, de que hay un supuesto de deslocalización de rentas, entonces ¿cómo puede cobrar importancia lo accesorio frente al principal? ¿No? En materia jurídica siempre los abogados hablamos del principio de accesoriedad, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte del principal. Entonces, en este caso, el principal, ¿cuál es? El fondo, el concepto de precio de transferencia. Fíjense que voy a hablar del 99% de los casos del comercio exterior que existe en el día de hoy. ¿Qué sucede en los negocios en el día de hoy? Una empresa, normalmente transnacional, desarrolla un bien. Ese bien se hace con ingeniería en lugares avanzados, ¿no? Pero su manufactura se da en un lugar que es normalmente de baja imposición y normalmente de baja carga laboral. Ínfima carga laboral. No hay en ese lugar un pago importante de impuestos, ni tampoco hay una carga laboral que signifique un costo elemental para la empresa. Esas son las condiciones. Entonces la empresa transnacional produce en ese lugar, ¿no?, y luego elige una cabecera de playa para cada continente, con lo cual lo único que hace es, desde ese lugar de producción, exporta, ¿no?, hacia todos los lugares del mundo
en donde va a tener, ¿no?, su escenario comercial, ¿no? Y eso así hace que nos llegue a nosotros los usuarios los televisores, los autos, los relojes, eh, no sé, hablemos de cualquier tipo de producto de consumo masivo, las computadoras, ¿no? Se han puesto a pensar que en ese esquema lo que está sucediendo es que siempre existe una empresa en un país, ¿no?, que pertenece a ese gran grupo transnacional que no tiene ninguna complejidad. Lo único que hace es importar los relojes, televisores, eh, zapatillas, lo que sea, maletines, lo que sea, y revender. No hay más. ¿Cuál es la complejidad de un escenario de comercialización? Entonces, ¿cuál es el análisis de precio de transferencia? En operaciones financieras, sí, pero ¿qué tan complejo es financiar un escenario de comercialización realmente? Salvo que estemos hablando de un mercado principal, ¿no? Europa. Pero lo que van a tener ustedes en el Perú es una empresa que compra bienes de afuera y los revende. Y debe hacer un margen, ¿no? En ese escenario, yo les digo, y sin temor a equivocarme, que no hay una complejidad mayor de precio de transferencia, ¿no? La mayoría de los casos son de análisis estandarizado, ¿no? Lo que puede suceder es que las políticas corporativas de las empresas transnacionales lleven a, en algunos casos, financiar pérdidas, pero ese es un efecto secundario de la economía y de la estructura mundial. Eso no se puede repeler a través de la implementación de métodos de precio de transferencia, lo cual resultaría completamente tóxico. Entonces, cuando hablamos de operaciones internacionales, básicamente la comercialización de bienes a nivel internacional va a seguir ese esquema fijo. La empresa transnacional va a producir donde le es más barato y todas sus empresitas locales las va a utilizar como tienda de comercialización. No tiene ninguna complejidad. La complejidad del producto no tiene nada que ver con la complejidad del negocio, que eso está en otro lugar. Y si quieren hablar de ingeniería, eso está en otro lugar a la vez, no está en el centro de producción. Así que ahí, digamos que los temas se simplifican bastante. Cuando hablamos de precio de transferencia y nos aproximamos al concepto, yo les diría que básicamente en el ámbito de lo tributario es que estamos hablando de un análisis especial del valor de las operaciones que realizan las partes vinculadas con el objeto, ¿no?, de descubrir, desentrañar si es que ha habido deslocalización de rentas para el menor pago de impuestos en el país, ¿no? Si es que la aplicación de este concepto nos lleva a descubrir que una empresa de un grupo económico efectivamente tuvo operaciones vinculadas, pero no afectó la recaudación en el Perú, entonces no hay lugar a la aplicación del régimen, no hay lugar a ajuste, y por lo tanto las formalidades, ¿no?, vienen a ser una cuestión complementaria, que si se incumplen obviamente habrá multas, ¿no? Habrá multas, pero no darán lugares a el ajuste por precio de transferencia cuando ya sabemos que no ha habido deslocalización de rentas. Ok, gracias.